Vamos a empezar con esta segunda clase de liderazgo. Y ¿se escucha bien? ¿Me hacen señas? ¿Cualquier cosa? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Entonces, de liderazgo, la clase anterior ya vimos un poco acerca de algunas definiciones y algunas diferencias que hay entre los conceptos en diferentes áreas acerca de lo que es liderazgo. Y la diferencia tal vez que hay entre lo que es el liderazgo como Dios lo entiende y tal vez como lo entiende una empresa. Y la idea es hoy profundizar un poquito más acerca de esa diferencia o de más cómo Dios ve o cómo Jesús entendía el liderazgo y después ver una reflexión final. Así que en la clase de hoy lo que vamos a ver para que nos ordenemos es primero una introducción donde vamos a hablar sobre el líder siervo, y vamos a finalizar con el camino comunitario del líder o del liderazgo. Pero vamos a comenzar entonces con la introducción, y para esta introducción tenemos algo especial, algo distinto. Así que Noelia va a ser la que me va a estar ayudando, y lo que tenemos es un radioteatro. Este radioteatro va a ser sobre una entrevista. Yo voy a ser el entrevistador, Noelia va a ser la entrevistada. Que bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque ahora tienen que ver nuestras caras expresivas. En este, no sé, no sería un radioteatro, es un Zoom teatro. Pero bueno, entonces yo voy a empezar, que sería la voz, y ella sería el postulante. Bien, el siguiente. Bienvenida, joven, tome asiento. Sí, ahí, ese mismo. Siéntese, por favor. Usted ha venido porque hemos escuchado algo de su ministerio y la hemos llamado justamente porque estamos haciendo un casting para encontrar al líder cool. Cool es el término que estamos actualmente utilizando en nuestra corporación para denominar al liderazgo eficaz, extraordinario, exitoso, apoteósico, divino, multitudinario, no sé, recopado, chévere, padrísimo. Bacán, me entiende ahora, señorita, ¿no? Señor, qué bueno, comencemos. Yo hago las preguntas y usted limítese a responder y evite comentarios innecesarios. ¿Cuánto tiempo lleva en el ministerio? Cerca de 3 años. ¿Tiene esposo? No. ¿Novio? No. A ver, pero ¿cuántos años tiene usted, jovencita? 30 y algo. ¿Y no tiene novio, ni esposo, ni nada? Mire que... usted me entiende, no queremos, pero bueno, no importa, no se preocupe. No se preocupe, tengo razones para no tener esposo, señor. Bueno, no importa. ¿Cuánto tiempo lleva en el ministerio? 3 años aproximadamente. ¿Ha ido a alguna capacitación? En realidad apenas me bauticé, me fui de retiro más o menos un mes y comencé inmediatamente mi ministerio. ¿Cómo? ¿No ha ido a ninguna capacitación? ¿Y sus líderes le apoyan? No exactamente, es más, ya hace 3 años que me han cerrado las puertas y tengo prohibido predicar en los cultos. Así que una subversiva. Con esa actitud no llegará muy lejos. Lo siento. ¿Ministra de la alabanza? No. ¿Tiene algún programa de televisión? No. ¿Tiene algún programa de radio? Tampoco. ¿Ha escrito algún libro? Todavía no. ¿Ha llenado algún estadio? No. ¿Ha llenado por lo menos algún gimnasio, templo, alguna salita, una cabina telefónica? No, yo acostumbro a enseñar al aire libre y prefiero las relaciones más cercanas que grandes rebaños. Usted sabe, las multitudes van y vienen mientras que los amigos quedan. ¿La han invitado fuera del país? No. ¿Fuera de la ciudad? Sí, creo que sí. ¿Algún pastor famoso, supongo? No, solo amigos, familiares. Más que nada son invitaciones a matrimonios, fiestas, cenas. Es que a mí me gusta compartir de tú a tú con las personas. Entonces veo que usted no es famosa. Bueno, pero siempre se comienza desde abajo. Dígame, cuando usted predica,
¿Los jóvenes se ríen? No, pero recuerdo una vez que se acercó un joven de un mensaje a preguntarme algo y salió más triste de lo que venía. Ah, entonces, cuando usted termina de predicar, la gente llora, se compunge, se emociona, moco tendido. No, ¿por qué? ¿Eso está de moda? Pues bueno, sí, hoy la gente busca emociones fuertes. Es más, todos los predicadores famosos tienen un convenio con el Espíritu Santo para que él haga llorar a la gente después de que termina la predicación. Pero bueno, ¿hay manifestaciones del Espíritu Santo en sus presentaciones? Sí, por supuesto, siempre las hay. Bien, por fin acertamos. Y cuénteme, ¿las personas terminan con risa santa? No, ¿Se caen al suelo? no. ¿Hay vómito santo, espasmo santo, chiripiorca santa, hablan en lenguas, aunque sea en jeringoso, no sé, por lo menos un alaba, 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 o por último un hakuna matata? No, Entonces, ¿qué señales del Espíritu Santo acompañan su ministerio? Al parecer, señora, usted no está de moda en las cosas espirituales. Por último, ¿cuántos seguidores tiene? Para ser un líder cool necesita de 250 personas para arriba. no, solo tengo un grupo de amigos que no llega ni a 20. ¿Cómo? ¿Menos de 20? No, lo siento. Hasta aquí dejamos todo. Definitivamente, usted está muy lejos de ser una verdadera líder y ni soñar con una líder cool. De todas maneras, le agradecemos su disposición, déjenos su nombre y muchas gracias. Perdón, siento haberle hecho perder su tiempo y disculpen si mi liderazgo no está a la altura de las demandas de hoy. De todas maneras, quiero que sepan que mi nombre es Jesús de Nazaret y pensándolo bien, con respecto a un grupo de menos de 20, creo que 12 discípulos no son tan pocos. Además, mi meta no es tan grande, solo deseo salvar al mundo y revolucionarlo por completo. Adiós. Muy bien. ¿Qué opinan? Qué actuaciones maravillosas, ¿verdad? Por ahí los Sí, despistaba sí. que yo era mujer. Hubo ahí y que hacer terminé siendo unas Jesús. adaptaciones en el guión por una escasez de casting. Pero bueno, ¿qué opinan? Aunque sea la idea, se entendió. Sí, muy bueno. Y sí, hoy en día Bien. no tendría, tampoco en su época tuvo muchos seguidores. Así que hoy en día menos. Bien. Entonces, podemos continuar, pero un poco la idea de esto era tratar de contrastar a veces lo que nosotros entendemos por éxito en el liderazgo o lo que viene a nuestra mente cuando hablamos de liderazgo dentro de la iglesia y comparado con el ministerio que tenía Jesús. Tal vez él no sería seleccionado para muchas grandes iglesias que están buscando un nuevo pastor. Pero bien, hablamos entonces del liderazgo de Jesús, de lo que Jesús planteó cuando él fue un líder. Y hablamos del líder siervo. Y en cuanto a definiciones, líder, desde un punto de vista sociológico, es la persona que es puesta a la cabeza de un grupo, persona que por sus cualidades y dones obtiene la cooperación de los miembros de un grupo. Es el catalizador de un grupo para alcanzar metas. Es interesante esta palabra catalizador, porque en lo que es química es lo que uno añade, tal vez, a la solución para que la reacción sea más rápida. Tal vez algo que tarda varias horas, si uno agrega un catalizador, se hace en tan solo unos segundos. Es interesante. Quise buscar algún video que muestre esto, pero eran todos muy aburridos o mal filmados o larguísimos. Ahí estaríamos 20 minutos viendo el experimento y medio como que se nos va la clase en eso. Pero es la persona que tiene esas cualidades, dones de obtener la cooperación de los miembros, de lograr las metas en un tiempo más corto que lo que duraría sin su guía. Pero si hablamos de siervo, estamos hablando de una persona vinculada y subordinada a otra, enteramente sometida o entregada al servicio de otra.
También se nos dice un siervo de alguien que está dispuesto a hacer lo que sea por su amo, obediencia, sumisión, fidelidad, todo el tiempo y en cualquier circunstancia. Y esto se parece tal vez mucho a la definición de un esclavo. Y entonces podríamos decir que suena bastante negativo el hecho de ser un siervo. Y cuando hablamos de liderazgo no pensamos justamente en alguien que está sirviendo de esta manera. Sí entendemos lo que es servicio cristiano y tal vez tenemos nuestro propio lenguaje. Y es interesante que dentro de las iglesias, cuando uno empieza a tener cierto tiempo en el Evangelio, empieza a aprender el vocabulario cristiano. Y parece que uno aprendiera lo que son las palabras dentro de la iglesia y cuáles son su significado. Entonces, qué sé yo, tal vez siervo antes no nos parecía algo como un halago, pero bueno, dentro de la iglesia tal vez uno a otro le dice, siervo de Dios, y el otro se pone contento, soy siervo de Dios. Y es como que va perdiendo un poco el significado de lo que es verdaderamente un siervo, y lo entendemos más como, bueno, el pastor, y el pastor tiene honra, y al pastor le sirve, entonces ser siervo es algo que está bueno, y como que se va tiñendo un poco los significados, pero cuando Jesús hablaba de ser siervos o de servir a otros, estaba haciendo más referencia a la segunda definición que hablamos que a la primera. No está haciendo referencia tanto a alguien que guía o coordina un grupo de gente para alcanzar metas, sino de alguien que está completamente al servicio de otros. Y ciertamente suena negativo. Uno dice, está bien, yo soy cristiano, pero no soy el felpudo de nadie, no soy ahí el trapo de piso para que me anden pisoteando todos. Y veamos qué dice la Biblia entonces acerca de el servicio. Y la Biblia nos dice que tenemos que ser siervos de Dios. Lucas 16:13 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y al dinero, solo se puede servir a Dios. Pero más relacionado al tema, Romanos 6:22 nos dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y la última parte es linda porque nos dice que tenemos como resultado la vida eterna. La primera es muy linda porque dice que somos libres del pecado, pero en el medio ahí dice, se han hecho esclavos de Dios. ¿Cuál era la tarea del esclavo? Bueno, lo vimos en la definición, hacer todo lo que le ordenaba su amo. Entonces, medio como que ya no nos viene a la idea liderazgo cuando hablamos de ser esclavo de otro. Efesios 6:6 nos dice, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan a sus amos. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, como esclavos de Cristo, vuelve a mencionar. Y primera de Pedro 2:16 dice, pero ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Acá se nos está hablando de esclavos, siervo, a veces se toman como sinónimos según la traducción, pero se nos dice son siervos de Dios. Entonces, Dios nos llama a estar a su servicio. ¿Qué más? Debemos ser siervos los unos de los otros. Gálatas 5:13 nos dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer sus deseos de naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros. También se nos dice en Efesios 5:21, es más, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Segunda de Corintios dice, como no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, que era un gran obrero, un gran líder en la obra del Señor, se nos dice que estaba al servicio de los demás.
Y él escribió libros de la Biblia, él abrió muchas iglesias, era un apóstol. Pero dice que era siervo de ustedes. Y en 1 Corintios dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Entonces la Biblia nos dice que tenemos que ser esclavos los unos de los otros. También nos dice que Jesús fue un siervo. Y uno dice, ¿cómo? A ver qué nos dice. Jesús hablando, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. También dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. También Filipenses nos dice, tengan, hablando Pablo de Jesús, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Entonces Jesús fue un siervo. Y por último, Jesús nos mandó a ser siervos. Dice Juan 13, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Después de lavarle los pies se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavar los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, y el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces Jesús mismo dio ejemplo de esto. Entonces podríamos pensar que hay un conflicto entre ser líder y ser el siervo. ¿Por qué? Porque el líder es alguien que tiene autoridad sobre mí y el siervo es alguien sobre el que yo tengo autoridad. Entonces, ¿cómo esto puede ser compatible? ¿Cómo podemos llevar adelante en nuestras iglesias liderazgos efectivos que cumplan lo que tienen que hacer, pero que al mismo tiempo sean acordes a los que nos ordenó Jesús o al ejemplo que nos dio Jesús? Y parece que fuera muy difícil porque encontramos dos casos opuestos. Y tal vez ustedes en algún ministerio o han escuchado de que existen estas cosas dentro de la iglesia. De que hay líderes que son autoritarios, líderes que se imponen, que le dicen a todos lo que tienen que hacer y son la máxima autoridad y nadie puede cuestionarlos. Son líderes a los que todo el mundo le tiene miedo. Y si alguno tal vez le dice, disculpe, me parece que estamos haciendo mal, él da algunos gritos y ya nadie le dice más nada. Un tipo de liderazgo. Y otro tipo de liderazgo de gente de la cual los hermanos de la iglesia abusan y parece que no tuviera vida privada. Él está al servicio de nosotros. Si acaso es el pastor, él tiene que estar 24 horas del día, todo el tiempo, a mi disposición. Si yo lo llamo y no me atiende el teléfono, es un mal pastor o es un mal líder, porque él es el siervo de Dios, entonces tiene que estar a mi servicio todo el tiempo. Y uno dice, bueno, ¿cómo compatibilizamos estas dos cosas? Si es una persona que no, él es mi siervo, él es mi esclavo. Entonces dice, miren, podríamos organizarnos y hacer esto. Dice, no, hacemos lo que nosotros queremos, vos sos nuestro esclavo. ¿Qué tipo de actividad se puede llevar adelante en esa iglesia? Pero, entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo encontrarlo? Y el equilibrio siempre lo encontramos, pareciera la respuesta más fácil, en Jesús. Jesús tenía autoridad. Él era superior a todos. Sin embargo, siendo superior, él dio ejemplo. Él se puso al servicio de los demás. Y poder encontrar ese equilibrio es la clave en el liderazgo.
Y hablábamos la clase anterior de algunas imágenes y de algunos malos ejemplos sobre el liderazgo, de algunas cosas que se pueden hacer mal. Y de todo lo que se hace mal, tal vez el contrapeso es, bueno, ¿y qué hacía Jesús? ¿Cómo se comportaba Jesús? ¿Cómo trataba Jesús a los que lo rodeaban? ¿Cómo amaba Jesús a sus discípulos? Y ese sería el contrapeso. Y esta clase no es para encontrar todas las respuestas, pero sí es para hacernos muchas preguntas. Es para autoevaluarnos, para que en el momento en el que Dios nos llame para estar liderando algún área, nosotros podamos tener esto en mente. Porque muchas veces pensamos, no, el liderazgo es algo supremo, es algo que no es para mí, no es para gente ordinaria como yo, es para gente especial, santos, apartados, con un propósito. Y el hecho es que todos nosotros estamos llamados a servir. Lo leímos hace poco. Servid los unos a los otros. Jesús dice, les doy este ejemplo, así como hice yo, hagan ustedes, sírvanse los unos a los otros. Entonces, todos podemos servir a los demás. ¿Y qué es el liderazgo sino servicio? Por eso hablamos del líder siervo. Mateo 20, 25 al 28 dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo de Dios vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estas dos posiciones, la del líder y la del siervo? Bueno, vamos a avanzar al punto siguiente y tal vez encontremos algunas respuestas, pero ciertamente desde ya les voy a decir que no vamos a encontrar todas las respuestas, porque muchas cosas se aprenden haciéndolas, y el liderazgo se aprende sirviendo, y vamos a cometer errores. Si nosotros esperamos a estar completamente entrenados, capacitados y libres de cualquier tipo de error antes de hacer cualquier tipo de servicio en la iglesia, no vamos a empezar nunca. Porque hay muchas cosas que podemos aprenderlas en la teoría, pero cuando nos encontremos con la práctica, cuando estemos en contacto con la gente, ahí toda nuestra teoría va a quedar a un lado y vamos a tener que empezar a poner en práctica algunas cosas. Y ahí es cuando verdaderamente las aprendemos. Pero me gustaría que hablemos del camino comunitario del líder. Y empezar a entender de esta manera el liderazgo, acercándonos más a la manera bíblica y a lo que es el líder siervo, el ejemplo que puso Jesús. Y el hecho es que la vida cristiana fue diseñada para ser vivida en comunidad. Uno no puede ser cristiano solo. Se quedó congelado. Ahora ahí está. Se ha desconectado Mati, pero vamos a esperar que se vuelva a conectar. Y mientras lo esperamos, qué interesante el tema del servicio, la verdad. Sí. Como decía Matías, Muy esto bueno. de que, bueno, ahí volvió el maestro, así que le damos nuevamente lugar. Bien. La tecnología ahí que nos traiciona, pero seguimos. La vida cristiana fue... No hay audio, Mati. Ahora sí. Gracias, Carmen, por avisarnos. Bien, después editamos todo eso. Nada, mentira. Va a salir igual así. La vida cristiana fue diseñada para ser vivida en comunidad. Uno puede ser cristiano y ser salvo desde su casa. No es que conocí a Cristo y no llegué a relacionarme con ninguna iglesia y me muero y no voy al cielo. No, no es así. No es que la salvación sea comunitaria. La salvación es individual.
Yo tengo que tomar mis propias decisiones. Yo tengo que decidir seguir a Cristo. Pero la vida cristiana, como Dios la pensó, es para ser vivida en comunidad. Es interesante que se nos dice en la Biblia que Dios nos da dones. Que cada uno de nosotros como cristianos tenemos un montón de dones, de capacidades. Y esos dones son para bendecir a otros, para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, que todos los dones que Dios me dio a mí no son para mí. Y todos los dones que Dios te dio a vos no son para vos, sino que mis dones son para los demás. Y sus dones son para mí. ¿Y dónde está la ganancia? En la comunidad. En el hecho de, si yo solo tuviera mis dones y me limitaría a mis dones, tendría una edificación bastante pobre. Pero ahora, si yo tengo toda una comunidad edificando, ciertamente el producto final va a ser algo mucho más interesante, mucho más productivo, atractivo, beneficioso para mi vida. Entonces, esta comunidad es la iglesia. Nosotros necesitamos de la iglesia. Necesitamos de la iglesia para edificarnos. Necesitamos de la iglesia para poner a disposición todos los dones que Dios nos ha dado a nosotros y de esa manera poder construir el lugar en el cual nosotros podemos vivir nuestro cristianismo en toda su esplendor, en toda su potencia. Es decir, que cuando nosotros estamos uno al lado de los otros, nos potenciamos y somos mejores cristianos y disfrutamos más de la vida cristiana, porque la vida cristiana está diseñada para ser vivida en comunidad. Entonces, si lo pensamos desde esta perspectiva, ¿cuál es el rol del líder? El rol del líder es nutrir a los demás, es ayudar a la comunidad a que florezca, a que crezca, a que llegue a su esplendor, es cuidar de la comunidad. Entonces, esta visión del liderazgo, más que de alguien que es un jefe, que le dice a los demás qué es lo que tienes que hacer, se acerca más a la visión de tal vez un jardinero. ¿Qué es lo que hace un jardinero? Le dice a las plantas, vos tenés que crecer y si no creces te arranco. No, no logra nada de esa manera, sino que es regar, podar, ahí poner un poco de abono, tal vez decir unas palabras de cariño, porque todos los que hacen jardinería aconsejan, si uno le habla a las plantas y le dice cosas lindas, van a crecer mejor. Bien, esta manera es como podemos entender el liderazgo dentro de la iglesia, como alguien que se brinda a los demás, que está al cuidado de los demás, que busca no que todos hagan lo que él quiere, sino que todos alcancen su potencial, que todos florezcan. No es como, bueno, tengo un montón de árboles frutales, bueno, ahora quiero que todos den manzanas. Tengo uno que es un peral, tengo otro árbol frutal, un naranjo, pero no importa, ahora yo determino que todos den manzanas porque es lo que necesita el ministerio. No va a funcionar. La naturaleza no funciona así. Y el rol del líder es que cada uno alcance su potencial. ¿Por qué? Porque Dios no es una persona que le habla al líder para que le comunique a los demás. Dios habla con todos. Dios llama a todos. Dios usa a todos. Entonces el rol del líder en este caso es ayudar a que la gente escuche a Dios y que encuentre qué es lo que Dios le está llamando a hacer y que lo cumpla en el lugar donde Dios determina. Entonces, entendiendo al liderazgo de esta manera, el que se pone en el centro es Dios y no uno. Y uno es un catalizador, pero no un catalizador de mis planes, no un catalizador de que todos hagan lo que yo quiero, sino de que todos se acerquen a Dios y encuentren lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la comunidad, Dios diseñó la iglesia, y cuando cada uno ocupa el rol que Dios le determinó, va a ser la mejor comunidad y todos vamos a ser bendecidos. Entonces el rol del líder es bendecir a otros, darse a otros. Ahora, podríamos pensar que hay un conflicto en este lugar, en este momento. Porque si yo me dedico 100% a cuidar a otros, no me cuido a mí mismo. Entonces, mientras más cuido a otros, me estoy descuidando.
Y algunos entienden el liderazgo de esta manera. Entonces, el liderazgo se convierte en una carga, se convierte en algo que padecemos, en algo que tenemos que hacer porque Dios nos ordena y tal vez no tenemos ganas, pero bueno, uno tiene que hacer lo que Dios le dice porque si no te va peor. Entonces uno se vuelve un mártir. Estoy 24 horas al día dedicado a una comunidad y estoy todo el tiempo. Y se entiende el liderazgo, y algunos entienden el liderazgo de esta manera, como alguien que sacrifica su propio bienestar en función de los demás. Y esto tampoco es el liderazgo. Pareciera que hay un conflicto, que hay una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una aparente contradicción. Si yo cuido a otros, me voy a descuidar a mí mismo. Pero el hecho es que no solamente en el liderazgo, sino que en toda la comunidad cristiana, la mejor manera de cuidarme a mí mismo es cuidar a otros. La mejor manera de crear una comunidad en la cual yo encuentre mi lugar y yo desarrolle mi pleno potencial es brindándome a que esa comunidad sea creada y sea nutrida y se fortalezca, porque mientras más robusta sea la comunidad, más contenido voy a estar yo. Y cuando tengo un problema voy a tener a alguien que me va a ayudar. Y cuando yo me encuentre en un momento tal vez triste, alguien me va a poder dar un abrazo. Y cuando yo esté tal vez dudando, alguien va a poder animar mi fe, porque esa comunidad fue creada y fue nutrida, no solamente por mí, sino por cada uno de los que somos parte de esta comunidad. Entonces, si nosotros empezamos a entender el cristianismo, no como un cristianismo individual, sino como un cristianismo colectivo, mientras más yo me brinde a los demás, más me voy a cuidar a mí. Y si yo amo a todos, no me voy a descuidar, sino que tal vez en esa misma acción voy a encontrar sentido y propósito para mi vida. Muchos de los cristianos que están, no sé si decir deprimidos, pero que no encuentran su propósito o que están como inconformes con su vida cristiana, tal vez están dedicando demasiado tiempo a sí mismos. Y a veces cuando uno está inconforme dice, tal vez yo tengo que aislarme un poco de la comunidad y dedicarme un tiempo a mí mismo. Entonces cuando yo dedique un poco de tiempo a mí mismo, voy a poder fortalecerme y después puedo volver a la comunidad y ser de utilidad. Cuando tal vez es la peor estrategia, porque cuando uno se brinda en amor y en servicio a otros, uno encuentra su propósito. Cuando uno da, uno termina teniendo más de lo que dio al principio, porque son leyes bíblicas, son leyes que impuso Dios. No tiene mucha lógica en el punto de vista empresarial. Pero cuando nosotros damos de nuestro tiempo, cuando nosotros damos y nos brindamos a otros en servicio, tal vez sí terminamos cansados, tal vez sí terminamos como, esta semana fue agotadora, pero esa llenura que encontramos dentro de nosotros, ese sentido de propósito, ese sentimiento de lo que yo hago tiene consecuencias. Mi vida no es irrelevante, mi vida no es simplemente existir y pasan los días y pasan las semanas y encuentro como que todo es irrelevante. No, porque cuando estamos al servicio de otros y cuando otros son bendecidos por Dios a través de nuestra vida, ahí es cuando más somos bendecidos. Y parece una paradoja, parece una contradicción, pero el hecho es, no solamente en el liderazgo, sino en la vida cristiana, el poder empezar a vivir cristianismos menos individuales y más colectivos, como una estrategia para cuidarnos individualmente. Parece contradictorio, pero es así. ¿De qué manera puedo yo fortalecer mi vida individual cristiana? Sirviendo a otros. Y de esa manera yo crezco, yo maduro, yo me lleno de fe, yo me lleno de coraje, de valor.
Hay veces que uno está triste y se acerca a otra persona que está más triste. Y tal vez uno la abraza y la acompaña en su sufrimiento. Y en ese acompañar al otro, también uno va sanando. Es raro cómo funciona. No lo puedo explicar del todo. Pero el hecho es que Dios lo determinó de esta manera, para que nosotros vivamos vidas cristianas comunitarias. Y el hecho es que cuando nosotros hablamos de la comunidad, viene a nuestra mente lo que es la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, muchas veces no pensamos en la iglesia como comunidad de gente, sino que pensamos en la iglesia como institución. Entonces la palabra iglesia viene asociada a un montón de otros conceptos, a un montón de otras ideas que están presentes en nuestra mente. Entonces yo les digo, nosotros tenemos que ir a la iglesia, ser iglesia, y uno piensa, bueno, tengo que ir todos los domingos a un lugar donde a veces si llego tarde me retan, donde me dicen qué tengo que hacer, donde tengo este tipo de liderazgo, esta otra cosa. Y el hecho es que la iglesia como comunidad es superior a la institución. Cuando Jesús nos llamó a ser iglesia, no nos llamó a ser una institución, nos llamó a ser una comunidad. A veces para organizarnos, para ordenarnos, nosotros creamos estas instituciones, pero a lo que Dios habla, lo que Jesús hablaba cuando Él hablaba de iglesia es la comunidad, y la comunidad es superior a la institución. Si hay que sacrificar algo, sacrifiquemos la institución, pero mantengamos la comunidad, porque ahí es donde está la riqueza. Entonces, el hecho es que cuando nosotros pensamos en instituciones, no solo la iglesia, sino la mayoría de las instituciones, pensamos en una pirámide, en una institución jerárquica, donde hay una cabeza, donde hay un líder, su cuerpo de liderazgo, otros líderes menores y después el común de la gente, en el fondo. Entonces se toman decisiones entre los de arriba y los de abajo, parece que fueran los menos importantes, y la gente de abajo dice, ¿y si yo voy o no voy a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? Lo importante es que no falte el músico, porque ahí se va a notar. Lo importante es que no falte el pastor de jóvenes, porque se van a dar cuenta. Pero si yo voy o no voy, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es mi aporte a la iglesia? Pero esto no es lo que Jesús tenía en mente cuando Él hablaba de iglesia. Cuando Él hablaba de iglesia, Él hablaba de la comunidad, donde cada uno de nosotros es relevante y donde cada uno de nosotros es necesario. Y si yo falto en esta comunidad, toda la comunidad pierde, porque estoy faltando yo. Y si usted falta en esta comunidad, todos los demás nos vemos perjudicados. Porque hay cosas que solamente usted puede hacer, que Dios llamó para que usted haga, y eso va a faltar en la iglesia. No es que Dios tapa agujeros y dice, bueno, tengo este cargo, ¿a quién pongo en este cargo? Así a veces pensamos el liderazgo en la iglesia, como un cargo. Bueno, pongo a esta persona que llene ese cargo. Esta persona no está más, pongo a otro en ese cargo. Lo importante no es el cargo, lo importante es las personas, la gente, qué es lo que uno le puede brindar a la comunidad. Y lo que yo puedo hacer no lo puede hacer nadie más, porque Dios me llamó a mí a hacer eso. Entonces la comunidad es superior a lo que es la institución. Por eso estamos conectados. En la iglesia todos estamos conectados, todos estamos vinculados los unos a otros. Es interesante porque una escuela de psicología, la escuela de Gestalt, habla de que el todo es más que la suma de las partes. ¿Y qué significa esto? La iglesia responde a esta premisa, según como yo la entiendo. Que la iglesia no es un conjunto de personas que se unieron, sino que es algo más, es algo superior. Porque todos ellos, interactuando y siendo de bendición los unos a los otros, crean algo que es superior a cada uno de ellos actuando individualmente. No es que yo sumo la capacidad de cada uno, sino que al tenerlos a todos trabajando colectivamente, se crea algo superior. Es como una sinergia, algo que va creciendo. Y ese es el poder también de la iglesia
dentro de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Yo no quiero tomar mucho tiempo más, pero me gustaría que terminemos viendo un video y después ya damos un cierre a esta clase y podemos ahí hacer algunos comentarios. Uno de los más emocionantes hallazgos científicos del último medio siglo ha sido el descubrimiento de las extensas cascadas tróficas. Una cascada trófica es un proceso ecológico que comienza en la parte superior de la cadena alimenticia y baja todo el camino hasta la parte inferior. Y el ejemplo clásico es lo que ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone cuando se reintrodujeron los lobos en 1995. Ahora todos sabemos que los lobos matan a varias especies de animales, pero tal vez estamos un poco menos conscientes que dan vida a muchas otras. Antes de que los lobos aparecieran, estuvieron ausentes por 70 años. El número de ciervos sin depredador había crecido y crecido en el parque de Yellowstone, y a pesar de los esfuerzos de los humanos para controlarlos, lograron reducir mucho la vegetación hasta dejar casi nada. Se la comieron. Pero tan pronto como llegaron los lobos, a pesar de ser pocos, comenzaron a tener los efectos más notables. Primero, por supuesto, mataron a algunos de los ciervos. Pero eso no era lo más importante. Mucho más importante aún, cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos. El ciervo comenzó a evitar ciertas partes del parque, los lugares donde podía ser atrapado más fácilmente, particularmente los valles y las quebradas. Inmediatamente, esos lugares comenzaron a regenerarse. En algunas zonas, la altura de los árboles se quintuplicó en solo 6 años. Las partes vacías del valle se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces. Y tan pronto como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar. El número de aves cantoras y migratorias aumentaron en gran medida. El número de castores comenzó a crecer porque les gusta comer árboles. Y los castores, como los lobos, son ingenieros de ecosistemas. Ellos hacen nidos para otras especies, y las presas que construyen en los ríos proporcionan hábitats para nutrias, ratas almizcleras, patos, peces, reptiles y anfibios. Los lobos mataron coyotes, y como resultado de eso, el número de conejos y ratones aumentaron, lo que significaba más halcones, más comadrejas, más zorros y más tejones. Los cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos habían dejado. Los osos también se alimentaban de esta, y su población comenzó a incrementarse en parte también porque había más bayas que crecían en los arbustos que se expandían. Y los osos reforzaron el impacto de los lobos al matar a algunos de los becerros de los ciervos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos. Comenzaron a serpentear menos, hubo menos erosión, los canales se estrecharon, formaron más piscinas, más zonas de rápidos, todo lo cual era genial para los hábitats de vida silvestre. Los ríos cambiaron en respuesta a los lobos. Y la razón es que los bosques en regeneración estabilizaron los bancos y se colapsaban con menos frecuencia. Así que el curso de los ríos se volvió más fijo. Del mismo modo, al ahuyentar a los venados de algunos lugares y con la frondosa recuperación del valle, había menos erosión porque la vegetación la estabilizó. Así que los lobos, en pequeños números, no solo transformaron el ecosistema del Parque Nacional de Yellowstone, esta enorme área de tierra, sino también su geografía física. Bien, y seguramente se habrán imaginado la relación que tiene el video con lo que veníamos diciendo. El hecho es que tan solo un elemento de todo el ecosistema que fue apartado hizo que cambiara todo el ecosistema.
todo el Parque Nacional había cambiado porque faltaba un elemento, que eran los lobos. Ahora, cuando ese elemento volvió, no solamente que empezó a crecer la comunidad de lobos, sino que todas las otras especies y aún toda la geografía física y todo el Parque Nacional fue transformado porque ese elemento era necesario, era parte del ecosistema, y cuando fue retirado, todo se vio perjudicado. Lo mismo es con cada uno de nosotros. Como cristianos, todos somos necesarios. Por eso es importante que nosotros podamos entender de esta manera el liderazgo y que también podamos ponernos al servicio, que no privemos a la comunidad de todo lo que nosotros podemos aportar. Así que vamos a orar y vamos a terminar por hoy. Querido Dios, gracias porque hay otra manera de hacer las cosas, tu manera, que es mucho mejor. Gracias porque no solamente estamos limitados a lo que nosotros podemos hacer, sino porque tú nos has dado una comunidad, nos has dado personas que nos bendicen, que nos edifican. Ayúdanos para que todos podamos cumplir nuestro rol, para que todos podamos servirnos los unos a los otros, podamos servirte a ti y podamos ser bendecidos los unos por los otros. Ayúdanos a ocupar nuestro rol, nuestro lugar, y que por medio de eso toda la comunidad pueda ser bendecida y aún nosotros dentro de ella. En tu nombre te lo pedimos. Amén.